Bueno, vamos a empezar. Es mucha información, hay muchas cosas que vamos a tratar de ver, pero al final de cuentas lo que quiero hacer, entonces les decía, no es brindar una información únicamente de esto es el TLP, así lo vas a reconocer. Vamos a tratar de... Gracias, Carito, a ti también. Vamos a tratar de abrir el panorama y decir qué distingue a una persona con TLP de alguien que puede tener una estructura limítrofe sin tener realmente el trastorno y de alguien que puede tener otros temas, simplemente traumas emocionales, conductas muy extremas, etcétera, etcétera, sin verdaderamente sufrir un TLP. Aquí no vamos a diagnosticar, porque es imposible diagnosticar a distancia en todo caso, pero simplemente quiero decir, estas son las cosas que verdaderamente tendrían que estar presentes en una persona con el trastorno límite de la personalidad. Si esto no está presente, es muy probable que no se tenga el trastorno. Buenos días, ZU. ¿Cómo estás? Carito. Muchas gracias, Caro. Bueno, imagínate el sentimiento más intenso que has tenido en tu vida. La primera vez que te enamoraste, ¿no? La peor pelea que tuviste. Esos eventos que generan emociones súper intensas. Bueno, pues ahora multiplica ese sentimiento por 100. Y en muchos casos, así es. Hola Victoria, muy buenos días, buen camino a la uni. En muchos casos, eso es como la persona con TLP siente una emoción interna. La más intensa que tú has experimentado multiplicada por 100. Cuando tiene una persona con TLP una emoción intensa, así se siente en muchos casos. Discutir con un ser querido. Dice que envié perfume y yo creí que eran papas fritas. Discutir con un ser querido. Tener un encuentro desagradable. Recibir una pequeña crítica, que a lo mejor ni es crítica. ¡Pum! Se desborda una emoción que va a ser sorprendentemente intensa. Pero como cada emoción es tan intensa, muchas veces se vuelve insoportable, se vuelve dolorosa. Esa emoción intensa se apodera literalmente de su mente. Los lleva a los comportamientos que se ven extremos. Y obviamente con esos comportamientos extremos acaban molestando a alguien, siendo criticados por alguien, siendo rechazados por alguien. Y eso viene entonces un factor más que es la culpa. Me termino sintiendo culpable, me termino sintiéndome avergonzado, lo cual me lleva a un estado de pensamiento muy común en el trastorno límite, que es el autoaborrecimiento. Cuando tú tienes un ciclo emocional como ese, es muy fácil sentirse abrumado, es fácil sentir que no hay esperanza, creer que va a ser imposible vivir normal, tener una pareja normal, porque siempre vas a reaccionar de manera desproporcionada y lo único que vas a lograr es que se cumpla tu más grande miedo, que es que te abandonen. He visto que están, dice Head, he visto que están un día súper feliz, otro día súper deprimido, pero al extremo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Headcraft. La realidad es que a veces no duramos ni un día, ¿no? O sea, la persona no dura ni un día súper feliz. Pero sí son extremos, en eso tienes razón. Laura Martínez, muy buen día. Malu Piserm, buen día. Rafilla, muy buen día. Entonces, el límite expresa emociones negativas persistentes y las experimenta: ira, tristeza, que realmente es muy intensa, vergüenza, terror, vacío, soledad. Cuando yo diga el límite, por favor no se me ofenda a nadie, ustedes saben que quienes me conocen me molestan estas nomenclaturas: el límite, el evitativo, el no. Pero si cada vez que diga esto voy a decir la persona con trastorno límite de la personalidad, entonces me voy a tardar 400 horas en este live. Permítanme utilizar la palabra límite, el límite. Tiene pensamientos que nos resultan perturbadores, de sentirse personas terribles. Tienen fantasías de destruir a los demás. Tienen una poderosísima necesidad patológica
de fusión emocional total. Aquí es donde vamos a empezar a hablar verdaderamente del trastorno. La necesidad urgente de fusión. Robert, un ejemplo sería cuando se enoja la pareja por algo aparentemente insignificante. Desde luego, la otra persona llora todo el día por eso, por supuesto, sintiéndose intensamente dolida, sí. Eso no creo que sea privado o único de la persona con trastorno límite, pero desde luego sí ocurre, ¿no? Mr. Rogue, tal cual, como una bola de nieve, un pequeño problema que se hace grande. La emoción más intensa que tuve fue una decepción tan grande que se convirtió en un enojo, casi rompo la mesa. Sí, exactamente. Ahora, esto que me están comentando todos es exactamente de donde yo creo que viene esta confusión, porque sí es cierto, eso ocurre, pero también es cierto que lo que muy frecuentemente ocurre es que esas reacciones intensas, extremas, son la única base sobre la cual una persona sin mucho entrenamiento diagnostica TLP, cuando cualquiera de esas conductas se puede explicar de muchas maneras, no necesariamente y únicamente el trastorno límite. Tener una ira excesiva, tener reacciones extremas, no es la verdadera situación, no es la verdadera característica que te lleva a ser diagnosticado como trastorno límite. Cualquiera puede tener mucha ira y conductas extremas. ¿Ok? Ya cuando hay un pensamiento recurrente, no necesariamente es el límite, aunque el límite desde luego tiene mucha rumia, ¿sí? Valerie, Don Robert, la diferencia con la bipolaridad es que los periodos de manía o depresión son más largos. La bipolaridad tiene algo de similitud, pero es muy diferente. En realidad, digo, para una persona o sea, el clínico, a mí se me hace muy difícil que lo lleguen a confundir y sin embargo se confunde frecuentemente. Simplemente dicho, la persona borderline, el límite, no tiene esos ciclos, manía, depresión. O sea, es muy diferente, ¿no? Pareciera, ok, sí, porque están en la gloria del amor y luego en el infierno del desamor, entonces es más o menos, pues podría alguien decir, pues es bipolaridad, pero es totalmente diferente. Ok, bueno, entonces, se dice que las personas límite tienen temor, terror a ser abandonadas, el miedo al abandono, probablemente, y eso las vuelve muy inestables, pero aquí estamos hablando únicamente de lo conductual, ¿no? Sí, entonces se aferran, escriben todo el tiempo, llaman todo el tiempo, se dañan, amenazan con hacerse daño, quitarse la vida, hacen cosas peligrosas. Pero la realidad es que a veces es la persona límite quien se aleja. Entonces, no que tenemos un terror al abandono y luego yo me alejo, a veces es complicado. No es, y aquí empiezo con el primer punto importante que quiero tratar, la conducta borderline no o límite es en español, borderline es en inglés, no se revela en la conducta el trastorno. Y eso es bien importante, o sea, sí, pero no, lo voy a explicar, por supuesto, ¿no? Fela Verumen tiene que ver con querer ser aprobada, en este caso con mi mamá. Marsha Linehan, una de las personas que más ha estudiado el trastorno límite en tiempos modernos, creadora de la terapia dialéctica conductual, decía, o dijo, o dice, porque no se ha muerto, y ella misma sufre de un trastorno límite de la personalidad tremendo. Ella dice que la verdadera causa del trastorno límite es la invalidación, el ser total y completamente y frecuentemente, consistentemente invalidada. Entonces ahí ya ven dos cosas. Hay quien dice es terror al abandono, hay quien dice es totalmente la invalidación. Por eso les digo, hay mucha contradicción en muchos sentidos, mucha discrepancia entre las mismas teorías. Los que tienen ese trastorno suelen ser narcisistas. No, es un trastorno totalmente diferente. Es cierto que la persona del límite y la persona narcisista están en un mismo continuo, pero son diferentísimas, diferentísimas. Se sienten como si no se sintieran importantes, por decirlo menos. La verdad, Mr. Rowe. Por decirlo menos. O sea, sí hay un sentido, ni siquiera hay un sentido de baja autoestima, no hay autoestima. No, la verdad. Gracias, Carito. Déjenme avanzar para que lo vayan viendo poco a poco. A ver, todos sentimos dolor en las separaciones, todos tenemos temor al rechazo,
Todos tenemos confusión con nuestra identidad, todos tenemos momentos de aburrimiento y vacío, todos. Todos tuvimos relaciones intensas, momentos de inestabilidad, todos hemos explotado en mayor o menor medida en rabia, de vez en vez. Todos hemos cedido ante la seducción de los estados extáticos a veces, a todos nos ha intimidado la soledad, todos hemos tenido fluctuaciones del estado de ánimo y prácticamente todos actuamos en algunos momentos en contra de nuestros propios intereses. Si esa es la descripción de un trastorno límite, entonces, ¿qué onda? ¿Todos hemos hecho eso? Todos hemos hecho eso. Si no hay autoestima y narcisismo, Marquinhos, perdón, no es cierto. La ausencia de autoestima no es igual a narcisismo. En el narcisismo hay una importante carencia de amor propio, sí, pero no en psicología, por lo menos en psicología seria, no podemos igualar. Esto significa esto de manera contundente y absoluta. Si no hay autoestima y narcisismo, no. Bueno, todos hemos tenido esto y entonces todos estamos en el mismo continuo, todos hemos caído en estas conductas. Entonces, ¿qué pasa? Todo es una cuestión de grado. Lo normal y lo patológico son cuestiones de grado y muchas veces ubicados en el mismo continuo, ¿no? Todos hemos hecho lo mismo. Todos enfrentamos los mismos temas que la persona con trastorno límite. Lo que pasa es que no todos estamos sometidos a nuestras emociones al grado de que nuestra vida sea gobernada por ellos. Buenos días, Mon. Buenos días, Ilaí. Nunca me quedó claro la frontera de estas actitudes y el TLP. Hola, buenos días, Lau. Pues es que apenas vamos empezando, Andrés. No, o sea, denme chance. Estoy tratando como de dar el inicio para tener una base sobre la cual trabajar. Loto73, buenos días, un gusto conocerlo, nueva seguidora, bienvenida, Loto. Los trastornos de la personalidad se reconocen por un conjunto de rasgos. Son rasgos que evolucionan a lo largo de la niñez, la infancia, y se vuelven muy notorios en la conducta de la persona, ¿no? Estos rasgos son relativamente inflexibles, no van a cambiar, nada más porque sí. Al contrario, cuando cambian es porque se vuelven un poco más crudos, ¿no? Por estos rasgos de conducta y de pensamiento, las personas se muestran como inadaptadas, ¿no? En cómo perciben las cosas, la vida, a sí mismas, las relaciones, cómo conducen sus actividades diarias y cómo se relacionan con los demás. Todo está distorsionado por esa serie de rasgos de la personalidad. ¿Ok? Son rasgos que son inflexibles, pero tienden a ser perdurables, es decir, duran para siempre en realidad, a menos que se trabajen, ¿no? O sea, a lo que quiero decir con perdurables es que si no se hace algo, pues nunca van a cambiar. El TLP, como otros trastornos, entonces es un trastorno de rasgos. ¿Qué quiere decir esto? Pues la depresión es un trastorno de estado. Ya lo he dicho en algunas veces, estoy deprimido. No es un rasgo, es un estado. Pero cuando es un trastorno de rasgos, entonces, pues así soy, básicamente. Por ahora así me muestro, así me conduzco, ¿no? Ahora, ¿por qué le llaman límite? ¿Alguna vez lo han pensado? ¿Por qué se llama límite? El trastorno límite fue muy difícil de diagnosticar, fue muy difícil de reconocer al principio como un trastorno, se reconoce por ahí de los 70s. Y no se entiende bien al principio, todavía no se entiende bien hoy, pero bueno. Está al límite de lo neurótico, está al límite de lo psicótico, está al límite de muchas otras enfermedades. Esa es la razón por la que así se llama. No es psicótico, pero está al borde. No es neurótico, pero está al borde. Ahí como que se ubica entre aquí, que entre azul y buenas noches, decían por ahí, ¿no? Entonces, de ahí viene su nomenclatura en muchos sentidos. El TLP suele coexistir, es decir, cuando tienes este trastorno, suele coexistir con depresión, con ansiedad, con esquizofrenia, con somatización, con identidad disociativa. Se parece un poco. Por ahí la persona le diagnostican déficit de atención.
trastorno de estrés postraumático, alcoholismo, abuso de sustancias, trastornos alimenticios, fobias, un poco de trastorno obsesivo compulsivo. Está al límite de todo. El TLP, vamos a entender entonces este punto, es una constelación de síntomas. Y muchos de esos síntomas, cualquiera de eos síntomas, podría ser un trastorno en sí mismo. ¿Quiere decir que la persona está totalmente loca y fregada? No. Quiere decir que tiene una variedad de conductas extremadamente amplia. Entonces es muy probable que la persona vaya a consulta y diga, no, bueno, pues tiene un trastorno obsesivo compulsivo, pero eso nada más era un síntoma, a veces. Es decir, era una cierta conducta que se llega a presentar de vez en vez en ciertas circunstancias. La inconsistencia, entonces, es una característica principal del TLP, ¿no? Winston Churchill dio una frase, claro que no hablará de esto, ¿no? Pero bueno, es una frase maravillosa. Si la parafraseamos, diríamos que la persona límite es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma, ¿no? Es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender. A ver, los voy a leer un poquito. Carla Zúñiga, lista para este tema, bienvenida. Isela Happyfeet, bien, buenos días. Voy por mi cafecito, si la exactamente. Yo soy diagnosticada con TLP. Hola, Kat, quédate para que escuches. Ojalá te pueda aportar algo. Hola, Roberto, buenos días. Victoria, yo tengo una duda. Desde hace ya 8 años he tenido depresión y me han dado medicamentos, pero últimamente tengo demasiada ansiedad y quisiera saber si podría ser TLP. Como te dije, de ninguna manera me voy a atrever jamás a diagnosticarte a distancia, pero lo que te voy a decir hoy puede quitarte algunas preocupaciones. Yajaira Villeda, buenos días. Espérenme, ¿qué pasa? ¿Por qué me están escribiendo así? Supongo que por siempre está al límite de toda emoción nociva. Puede ser. Anteriormente estaba entre el límite de la neurosis y la psicosis. ¿Es porque el límite está al límite de los demás trastornos? Muchas veces sí, exactamente. Es una dificultad para encontrar una identidad estable. Ese es mi siguiente tema. Lloro demasiado, no duermo. Sí. O sea, su trastorno hace frontera con los demás trastornos o vecinos un paso y estás allá. A veces sí. Estoy simplificando un poco, Reci, pero sí. Nos dice Alejandra. Un aspecto central del trastorno al límite es la ausencia de un sentido de identidad base. Cuando se describe a sí mismo, el paciente llega a consulta y te empieza a hablar de quién es y te empieza a hablar de su vida y te pintan un autorretrato que tú no alcanzas a entender. Es tremendamente confuso, es contradictorio, dice, pues ya te escuché hablar 20 minutos y no tengo idea de qué estás hablando. No sé quién eres todavía, no tengo una imagen. ¿Qué pasa? Eso suele ocurrir cuando no hay una base de identidad definida. Tú llegas y te presentas y das una imagen clara. Tal vez no sea exactamente real, pero tu imagen es clara de quién crees ser. Cuando te hablan y dices, no entiendo nada de quién son ellos, te das cuenta que hay una base de identidad que es muy difusa. Eso suele ocurrir mucho en el TLP. Esto es porque no es que estén mintiendo. Por supuesto que no están mintiendo. Muchas veces la persona con trastorno del límite se describe a sí misma de la manera que anhela ser, de la manera que cree que quiere ser, o de la manera que cree que los demás le ven. Y llega incluso a la confusión hasta sobre la orientación sexual. No sé si soy uno o si soy el otro. ¿No? Una muchacha que tenía en Argentina un trastorno límite diagnosticado muy claro, dijo una frase que se volvió famosa. Dijo, yo vivo en un mar de contradicciones y nadie me enseñó a nadar. Esa es la descripción perfecta del límite. Vivo en un mar de contradicciones y nadie me enseñó a nadar. ¿Ok? Los leo rápidamente. Sí, déjenlo hablar. He visto que incluso existen personas con comorbilidad con TLP y TPN. Mucha gente dice eso. Yo no lo creo. Yo creo que la persona TLP llega a caer en los rasgos narcisistas en apariencia. Y al final de este live te voy a dar una explicación perfectamente hasta donde me dé mi capacidad, pero quien la explicó lo hizo perfectamente, James Masterson, de por qué pareciera, pero no es cierto. ¿Ok? Deme chance. Entonces, despacio, cerebrito. ¿Qué le parece, Doc? Presente el tema y escribimos al final dudas y preguntas. Lo agradecería muchísimo.
Como decía Jack el Destripador. Exacto, yo sí. ¿Desde qué edad se puede sospechar que un trastorno disruptivo y TDAH comienza a desviarse en un TLP? Esa es muy buena pregunta. El niño no puede tener TLP. El precursor del TLP sí se ve, sí se nota, ¿no? Pero no puede tener el niño un trastorno de personalidad porque técnicamente el niño no tiene personalidad. La personalidad queda fijada, se forma a lo largo de la infancia y la niñez y la encontramos ya firme por ahí de los 16 años. Entonces, hasta entonces han dicho, le llamas al niño, por ejemplo, este trastorno negativista desafiante, trastorno disruptivo, le dicen TDA, y por ahí de la adolescencia suele haber un evento detonador fuertísimo. Por ahí algo pasa. El primer enamoramiento. Suele ser esa, ¿no? Cuando la muchacha o el muchacho finalmente se enamora de alguien en la secundaria o en la prepa, le rompen el corazón y detona. Todo lo que siempre ha estado ahí desde la niñez, por primera vez detona. Entonces, bueno, espero que te resulte útil. Gracias. ¿Qué sufrieron en la niñez? ¿Qué tipo de apego desarrollaron? Muy bien, Lau Rodríguez, el apego del trastorno límite invariablemente va a ser desorganizado. ¿Qué sufrieron en la niñez? Como te digo, muchas veces han sufrido invalidación, decía Marsha Linehan. Hay quienes dicen terror al abandono. En la mayoría de los casos que a mí me gusta leer, la gente con quien yo me educo, han hablado de que el apego desorganizado en un entorno de abuso e invalidación es uno de los grandes causantes, ¿no? Mr. Rowe, ¿qué tan empáticos son las personas con TLP? No mucho. No, o sea, no es mala onda. No es narcisismo, que es lo que he estado tratando de decir. Se ve, si no tienes empatía, entonces eres narcisista. No. La persona con TLP no tiene empatía porque está excesivamente preocupada en sí misma. Entonces, no es lo mismo yo poder ser empático contigo y no quiero, o no puedo, etc. Pero aquí no es que no hay empatía, hay una enorme empatía, pero todo está enfocado en mí. Es muy diferente. El TLP, la persona con TLP, te lee a la perfección. Te lee mejor que tu psicólogo, así te la pongo. Marsha Linehan dice, la persona con TLP tiene un radar psíquico impresionante, porque desde niños, desde muy temprano han aprendido a leer las emociones de los demás, te leen a la perfección. Y la persona con TLP te va a dar lo que tú quieres, no por empatía, sino porque así consideran que nunca los vas a abandonar. Entonces, la empatía se utiliza de una manera muy extraña, pero eso te demuestra que sí hay empatía. ¿Desde qué edad se puede sospechar? Ya te lo dije. Entonces, ¿el TLP buscará un detonador? No. No es que... Bueno, ya entendí tu pregunta. Sí, exacto. Los rasgos siempre han estado ahí y de repente algo pasa. El divorcio de los padres, la muerte de alguien, el amor perdido, el corazón roto, una invalidación impresionante. La niña se levanta en la escuela a hacer un discurso, se equivoca muchísimo y la ridiculizan de una manera terrible. Hay un evento detonador, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Intentará cumplir con las expectativas para evitar el abandono? Pues las palabras que tú estás utilizando, intentará cumplir, no llegan a la realidad. Va a vivir para cumplir las expectativas. Ok. Marsha Linehan decía también algo muy importante. La persona límite es como un globo. Y cualquier cosa es una aguja, que es en parte lo que nos estaba diciendo Mr. Rowe. Sí. No se desinfla, revienta. Decía Marsha Linehan que cuando la persona límite sufre una cortada, bueno, te lo pongo de esta manera. Si tú te cortas, sangras emocionalmente. Pero si la persona límite se corta, se desangra, ¿no? Es impresionante. No tiene mecanismos coagulantes emocionales para modular el estallido sentimental, ¿no? La cita específica decía, los pacientes límites son el equivalente psicológico de una persona con quemaduras de tercer grado. No tienen piel emocional. Esas son palabras de Marsha Linehan.
quien, como les digo, creó la terapia dialéctica conductual. Ella misma sufre el trastorno límite a un grado muy intenso. Estuvo internada en hospitales psiquiátricos intentando incluso acabar con su vida y un día se dio cuenta. Era doctora de Harvard, una persona muy inteligente. Y un día se dio cuenta es que nadie sabe qué hacer conmigo, nadie sabe tratarme. E inventó la terapia dialéctica conductual, que hoy es uno de los estándares de oro para tratar el trastorno. Imagínense. Bueno, entonces, ¿qué quería decir ella con esto? Quémalo tantito al límite y se te carboniza completo, ¿no? Todo es un evento emocional extremo y brutal. Bueno, ¿qué ocurre cuando yo sufro un entorno tan invalidante, tan negligente, tan abusivo en mi infancia temprana? Carezco de brújulas para relacionarme, no tengo guías, no tengo modelos. Esto suena un poco difícil, no se lo apropien todas las personas que les hayan diagnosticado, pero en la persona límite real no hay valores morales, no hay principios sólidos, ¿no? Si yo no he logrado desarrollar un yo sólido, una identidad, pues todo lo que sea una consideración ética, una consideración moral, es muy difícil de navegar para la persona límite. No me importa lo que tenga que hacer, no me importa, no veo este sentido de dignidad que me puede defender, no lo tengo, porque nunca lo desarrollé en muchos sentidos. Aquí llegamos a la parte más importante, una de las partes más importantes de lo que realmente me quiero centrar. Muchos de ustedes no habían llegado cuando cuando empecé a hablar de este tema. Dije, no quiero describir el trastorno está más que descrito. Quiero darte esas características muy específicas que pueden definir cuando realmente uno tiene el trastorno o cuando realmente nada más está un poco errado. Porque tengo mucha rabia y entonces dicen que tengo TLP. Porque pues, mis relaciones son caóticas y entonces dicen que tengo TLP, ¿no? Pero nunca consideran lo que son los verdaderos puntos fínicos que nos lo distinguen. A ver, entonces, si alguien pierde a su papá a los 16 o 18, puede ser ay Dios mío, se me movió, puede ser un detonador de TLP, seguramente que sí. Sí podría serlo. Pero entiendes, ya veo que si te das cuenta, Alejandra, que de hecho ya estaba ahí presente toda la estructura. Ese es simplemente el banderazo. ¿Puede uno dejar de ser TLP? No. Una persona con TLP también identificarse como persona altamente sensible. Mitch, mucha gente lo ha hecho. Yo no estoy de acuerdo con esa nomenclatura. No es lo mío, pero sé que mucha gente lo dice así. Obviamente son extremadamente sensibles, pues estoy diciendo, no hay piel emocional, hay una intensidad emocional impresionante, pues los consideran altamente sensibles, pero es como tapar el sol con un dedo, para mí. Hay una problemática impresionantemente seria y compleja y tú dices, ay, es una persona muy sensible. Esto no le ayuda al paciente. No es porque yo quiera, no, vamos a respetar la nomenclatura. No, es que no le ayudas al paciente. Porque tienes que dejar de lado muchas características con las que perfectamente podrías trabajar con el paciente. Pero las obvias, las olvidas, para que se ajuste a tu definición de altamente sensible. Y no funciona, no le sirve a la gente. Les decía, vamos a empezar con esto. ¿Cuál es uno de los rasgos más característicos de la persona límite a nivel estructura psíquica? El splitting. Lo que se llama escisión en español. La oposición en la conducta se ve como idealización y devaluación. Que todo el mundo dice, eso es el narcisismo. En realidad, originalmente, yo lo vería más en el límite. Absolutamente bueno y absolutamente malo tiene que ver con mamá. Mamá que cuida, mamá que nutre, mamá que alimenta, mamá que cuida, protege y ama en mi infancia temprana es absolutamente buena. Todos los niños, cuando sienten a mamá frustrante y la ven como que se aleja y no me cuida tanto como yo quisiera, entonces es absolutamente mala, ¿no? Eso es normal en los niños. El splitting es un escenario de la mente muy primitivo y está presente en todos los seres humanos.
Pero eventualmente las personas vamos saliendo de eso como niños, empezamos a integrar, en los videos que les he estado hablando de esto, integramos lo bueno y lo malo. Integramos que en una sola persona puede haber bondad y amor, pero también maldad y odio, ¿no? Y es la misma persona. El niño no lo ve eso. El niño ve héroes y villanos. Y la persona que no tiene el apoyo emocional, el cuidado, el apego con mamá, que sufre tanto abuso, que sufre tanta negligencia, etcétera, etcétera, no logra integrar a las personas. Entonces, de repente algunos van a ser impresionantemente hermosos, idolatrados, perfectos, y me voy a pegar a ellos con todo mi ser, porque son idealizados. No veo nada de sus malas características. No existe punto medio, no hay áreas grises, pero cuando cometes el error, y ahorita vamos a hablar de cuál es el error, te vuelves completamente malo, pasas al otro lado, y eres totalmente devaluado y desechado. Entonces vivo en dos extremos, te amo y te idolatro, te odio, eres la peor basura. No sé si recuerden, pero esto viene de una situación que se llama inconstancia de objeto. La inconstancia de objeto. No puedo integrar a mi madre como un objeto en el que caben todas las posibilidades, bondad, amor, odio, frialdad, cariño, todo existe en una sola persona. La sigo viendo como buena o como mala. No veo nada más. Lo veo en estos dos puntos. Eso hace que mi entendimiento de los objetos, es decir, mi entendimiento de los demás, no sea constante. Aceptar que una persona puede desilusionarnos es un concepto muy difícil para la persona con la estructura realmente límite. Entonces, no hay una solidez de identidad, dijimos, hay difusión de la identidad y hay inconstancia de objeto. Ni yo soy una persona constante, ni el otro es una persona constante. Somos una fluctuación eterna entre belleza y horror, ¿no? Esto se llama splitting, división, escisión, ¿no? El desarrollo, la integración normal de los sentimientos. Percibir rasgos opuestos en una sola persona. Es algo que es un logro esencial del ser humano en la infancia y se ve interrumpido por una crianza psicológicamente muy frustrante, ¿no? Carente totalmente de afectividad. Entonces lo que estamos diciendo es que la persona que va a sufrir trastorno límite muy temprano en su infancia se queda atorada a un nivel de funcionamiento psicológicamente muy inmaduro. ¿Okay? Los sentimientos de vacío, fluctuaciones de humor severas, ira extrema, relaciones caóticas. Todo esto es producto del pensamiento blanco-negro. Todos sentimos ambivalencia, todos percibimos varios estados emocionales simultáneos, pero la persona que no logró desarrollar su propia identidad y constancia del otro como un objeto integrado, no puede. Esto me va a llevar necesariamente a relaciones inestables, muy inestables, ¿no? Muchas veces como una necesidad. La persona con trastorno de límite muchas veces va a preferir el maltrato que la soledad. Es como si una persona dijera, bueno, el maltrato sí lo puedo entender. Ya me lo han aplicado desde que nací prácticamente, ¿no? Entonces con eso puedo manejarme, pero la soledad no. Con la soledad no puedo. Y entonces acaban en relaciones bien difíciles, ¿no? Va rebotando de la total dependencia a la manipulación extremadamente llena de ira, ¿no? ¿Y qué creen que pasa con algo así? La tragedia de la persona al límite es que siempre con estas actitudes extremas acaba alejando a los demás y causándose lo que más le aterra, que es el abandono, el rechazo, ¿no? Las relaciones inestables son directamente van asociadas a
El miedo del abandono, sí. También la invalidación, ¿de acuerdo? Normalmente van a ser muy dependientes, van a ser súper aferrados, ¿sí? Van a ser idealizadores, sí. Pero cuando el otro no se muestre dispuesto a ajustar la relación a los términos que necesita el límite, entonces va a rebotar al otro lado la persona límite a devaluarte totalmente, rechazarte totalmente y a la ira, al odio. Muchas veces, aunque sí quieren aferrarse a las relaciones, muchas veces terminan ellos abandonando. Abandonan básicamente antes de que tú los abandones a ellos. Entonces ves esta relación que es un forcejeo continuo entre la idealización y la devaluación, la resistencia, la evitación, la rabia. ¿Por qué tanta rabia? ¿Por qué están tan enojados? Bueno, primero por cómo los han tratado. Esto es algo que es difícil de entender para muchas personas, pero la persona con trastorno límite ha sido muy maltratada en muchos sentidos. No nada más hay abuso sexual, no nada más hay abuso físico en los casos más extremos. Hay mucha negligencia emocional. Alguien me preguntaba si hay intensidades. Yo creo que sí. La intensidad seria viene normalmente del abuso sexual y del abuso físico, muchos golpes. Pero cuando la negligencia nada más es del tipo invalidante, abandono, rechazo, falta de amor, puede haber un TLP y no tan disfuncional, ¿no? Eso puede ser que sí sea cierto. Entonces, difusión de la identidad, ¿no? Es alguien que no tiene un concepto muy estable de self, no tiene un concepto muy estable de sí mismo. Inconstancia de objeto, alguien que no tiene un concepto muy estable del otro, ¿no? Entonces mi autoestima depende de la circunstancia de cada momento, ¿no? Es como si actuaras con las personas dependiendo de lo que está ocurriendo hoy, ahorita, sin recuerdos. Esto no es totalmente cierto. Esto es para ejemplificarlo, ¿no? Pero como si cada vez que ves a la persona la acabaras de conocer. No tienes un historial de ellos, ¿no? Imagínate así. No tienes una historia de experiencias compartidas, ¿no? La inconstancia de objeto significa que no puedes guardar en tu memoria a la persona. No, lo que no puedes guardar es el sentimiento que experimentas con la persona. No, sí me acuerdo de la persona, pues obvio, pero no me acuerdo cómo se siente estar con la persona. Lejos de la vista, lejos del corazón, ¿no? Y eso es una realidad dramática para el límite, es real. Si yo me separo de quien amo, se activa la ansiedad por separación. Se activa la depresión por abandono, nada más porque me separé. Oye, me fui a trabajar, pues sí, con eso. A veces, no estoy hablando de casos, a veces, ya que, como les dije, casos en los que sí estamos hablando de que sí hay un trastorno límite real, ¿no? Como no puedo retener el sentimiento que me produce estar contigo, pues es como me entra pánico, de alguna manera, ¿no? Y entran las defensas autodestructivas. Entonces voy a escribirte todo el tiempo, voy a llamarte todo el tiempo, voy a ser encimoso todo el tiempo, me voy a aferrar como un loco y obviamente te voy a hartar y te voy a cansar. Bueno, voy a hacer una pausa en esto. James Masterson para mí es uno de los Masterson de la problemática de los trastornos de personalidad. James Masterson habla de lo que se llama la tríada borderline. La tríada borderline para él es la absoluta herramienta diagnóstica. Es una frase muy sencilla, bueno, son 3 frases. Ante la activación del self, surge depresión por abandono. Ante la depresión por abandono, surge conducta autodestructiva. Vamos a analizarlo. ¿Qué quiere decir activación del self? Activación del self es mi independencia, mi
fortaleza propia, mi amor propio, mi entendimiento de cuáles son mis mejores intereses, activación de la iniciativa, buscar trabajo, relacionarme sanamente, poner límites, esforzarme por lograr algo por mí, servir al otro, compartir con el otro. Todo esto es activar al self. Requiere que yo ponga algo de mí mismo en una relación o en un emprendimiento. Pero, por la crianza que tuvieron las personas con TLP, cuando activaban su self de niños eran rechazados, a veces brutalmente. ¿Ok? Aquí no estamos hablando de que pues, les hacían caras y les decían cosas feas. No, había una respuesta brutal de parte de la madre y el padre. No te separes. Es decir, no te muestres individual en muchos sentidos. Si yo activo mi self, ¡pum!, soy aplastado. Entonces, hoy por hoy, cuando yo activo mi self, surge esta angustia que Masterson describió, que le llamó depresión por abandono. No es la depresión tradicional. Es una cosa brutal. Es una cosa obscura, dolorosísima. Un vacío, un hoyo negro en el interior ha sido descrito de esa manera. Eso es la depresión por abandono, no es la depresión que tradicionalmente conocemos. Es algo muy fuerte, ¿de acuerdo? Me activo el self, surge la depresión por abandono. Y ante una cosa tan oscura, tan dolorosa, tan desquiciante, lo único que yo puedo hacer es defenderme de ese estado interno. No puedo soportar este estado interno, no sé cómo manejarlo, no sé qué hacer con esto. Y me apago. Apago el self. Pero al apagar el self viene la conducta que Masterson llamaba autodestructiva. No está hablando necesariamente de que se corten, no es eso, que es self-destructive, destructor del self. Cada vez que yo activo mi self, que sería la respuesta, la solución del TLP es la activación total del self. Eso es lo que solucionaría el trastorno. Pero cada vez que lo hago, surgen los sentimientos más negros, oscuros y dolorosos que he experimentado en mi vida. Y apago el self. Autodestructivo, o destructivo del self, decía Masterson. Es un ciclo, es un bucle del cual me cuesta muchísimo trabajo salir. Déjenme los leo rápidamente. ¿Son necesariamente explosivos? No, hay mucha implosión, como bien dices, Alejandra. Muchas veces esa rabia, esa ira va dirigida hacia sí mismos. Valerie, yo me considero súper sensible, pero no creo. No creo. Por lo que te conozco, Valerie, no lo creo. No eres TLP. ¿Hay niveles de TLP? Sí, ya lo dijimos. ¿Con qué herramientas se puede trabajar? Nayeli Mengoza. Me paro en esto para decirlo. La persona con TLP requiere de todo el cóctel. ¿Hay medicamento? Sí. Hay medicamentos, a veces les dan 3, no curan el TLP. Regulan la depresión, antidepresivos, regulan la ansiedad, ansiolíticos, y regulan muchos de los iras y las imaginaciones y las rumiaciones con antipsicóticos. Entonces toman las 3 en los casos más disfuncionales, no porque eso cure el trastorno, sino porque les ayuda a regularse. Y muchas veces al regularme funciono mucho mejor en la vida y me sirve mejor la terapia. La persona con TLP, decía Marshall Linehan, la terapia dialéctica requiere de terapia individual y terapia de grupo al mismo tiempo. Donde yo atiendo mi tema contigo, pero también aprendo a socializar, porque la persona con TLP desafortunadamente no tiene buena socialización. Decía yo, no hay identidad, no hay constancia de objeto, no hay valores morales, no hay principios éticos, todas estas cosas que no me dieron en la infancia, las desarrollo en terapia de grupo. ¿Es un proceso del resto de mi vida? Sí, es largo. ¿Tiene una curación? Clínicamente sí. Es decir, nunca desaparece el trastorno, pero llego a resolverlo de una manera que pues ya me parezca mucho más a cualquier neurótico y cualquier histérico del mundo, ¿no? Y eso es suficiente para la persona que ha vivido un verdadero infierno emocional, ¿no? Es normal que alguien con TLP diga en todo momento que tiene TLP y quiera justificar sus conductas. La Janets, ese es uno de mis temas más importantes. Muchas gracias por traerlo al tema. Yo siento que narcisismo,
apego evitativo, TDAH, autismo, TLP, hoy son maravillosos pretextos. Son trastornos reales, a mí me enoja mucho, lo digo honestamente, por eso no quería tratar el tema tanto, porque hoy pienso que decir, es que tengo TLP, y por eso te trato como mi sirviente, y por eso tienes que hacer lo que a mí se me dé la gana. Es un tema muy común. Y no es un problema de la persona, ¿eh? Es un problema de la ciencia psicológica que no ha aprendido realmente a diagnosticarlo bien. Ese es mi momento de crítica. ¿Es normal que TLP espere que la pareja lo salve de entornos tóxicos? Sí. No sé siquiera que lo salve del entorno tóxico, porque muchas veces la persona con TLP está cómoda en el entorno tóxico. ¿Porque hay alguien que tiene TLP pero creció con mucho amor y no fue maltratada? No creo que eso sea TLP. Así de entrada lo digo. Digo, no conozco el caso y igual y tú me demuestras y digo, wow, sí estaba yo equivocado. Pero mucho amor, mucha validación, todo lo que implica el amor y resulté con TLP se me hace poco probable. También hay mucha vergüenza de haber sido más castigado que el resto del núcleo familiar. Tal vez. Para mí no es suficiente para creer TLP. Es normal que un narcisista abuse de una persona con TLP. Karenina Nina, muchísimas gracias por esto. Lo voy a tratar en un momento, pero la persona con TLP es una diana favorita del narcisista y el psicópata, ¿no? Y lo digo con todas sus letras, perdónenme, no quiero ser grosero. No estoy siendo grosero, estoy siendo claro. Si tú sufres TLP, eres el objeto adorado del narcisista. Porque eres completamente dependiente. Y te vas a fusionar al 1000. Eres totalmente manipulable para una persona con ese nivel de malicia. Le vas a brindar toda la adoración y te va a tener controlada a la perfección. Eres el cielo del narcisista. Y le cuesta mucho trabajo a la persona con TLP reconocerlo, porque sí se siente querida. Ese es el problema. Pero más adelante voy a hablar específicamente de esto, de por qué. Lo que ayuda mucho es la regulación emocional. Ok, gracias, perfecto. Alguien me había preguntado, herramientas. Bueno, ok. Necesitamos la parte de la terapia, necesitamos también apoyos farmacológicos, necesitamos también el apoyo de terapia de grupo y una herramienta que Marshall Linehan encontró, que yo he encontrado, que todos los que lo hemos trabajado seriamente con pacientes hemos encontrado, es la meditación seria. Una persona con TLP debiera de considerar que la meditación cada mañana, por un periodo tan prolongado como pueda, es parte de sus medicamentos. Sí, para mí sí. Meditación y mindfulness son parte de los medicamentos de alguien con desregulación emocional, pero en la persona límite debiera ser casi que obligatorio, ¿no? Ahí se los dejo, no voy a decir lo que cada quien tiene que hacer, yo lo estoy diciendo de esa manera. Para mí meditar todos los días seriamente, hasta 2 o 3 veces al día seriamente, sería parte de las medicinas de una persona con TLP. Ya le dije a Saibak, entonces no tiene TLP, como dije al principio de este live, yo no puedo diagnosticar en este momento, no puedo decir, sí lo tiene, no lo tiene. Lo que estoy diciendo es, se me hace difícil entender que en un entorno de amor, en un entorno de validación en la infancia, si esto fue real, si hay un entorno de dignificación y vaya, hay una familia relativamente normal, que la persona desarrolle TLP me cuesta trabajo. No estoy diciendo que sea imposible, porque no lo sé. Lo que estoy diciendo es que se me hace difícil. Los TLP son promiscuos. Una de las conductas, yo los invito a hablar con un poco más de dignidad de las personas que están sufriendo un trastorno. No son los TLP, son las personas límite. ¿Y son promiscuos? No son. La promiscuidad es resultado de una de sus estrategias de necesitar de la validación del otro. Entonces, si no la tengo aquí, pues me voy con aquel. No tengo muchos principios morales. Entonces, sí, el sexo es una manera de conectar. Y es frecuente. Eso es cierto. No de manera malvada, ni cochina, ni no. Simplemente es
todo esto que he dicho eternamente, confundir sexo con intimidad, con intensidad, con amor. No es maldad. Suele pasar que una persona viva su vida sin diagnosticar el TLP, Andrea querida, yo diría que eso ha ocurrido en los últimos 15.000 años, ¿no? Porque el TLP lo hemos reconocido hace apenas unos 40 o 50 años y lo seguimos estudiando sin entenderlo totalmente todavía. Pero bueno, en respuesta a tu pregunta, en la modernidad, sí. Sí, por supuesto que sí. Una persona con pérdida o abandono de uno de sus padres puede sufrir TLP, ya está él sí, no necesariamente esa va a ser la causa. Pero claro que, pues sí. Pero traté de entenderlo, su familia lo trataba muy bien y era muy difícil. ¿Puede serlo? Sí, claro, puede no serlo. O sea, lo que voy es, estas cosas, justo es el meollo. Estas conductas no son lo que determina que una persona tenga TLP. Porque la persona con TLP tiene un universo, una constelación entera de rasgos, de características. Entonces, técnicamente, si somos un poquito exagerados, pues todos tenemos TLP. Porque todos le vamos a pegar a los rasgos que se asocian con el TLP. Entonces, hay ciertas cosas. Ya dije algunas. Difusión de identidad, inconstancia de objeto y splitting. Y el splitting lo voy a atender en mucho más detalle. Todavía tenemos como una hora. Entonces, denme chance. Si no hay cura para el TLP, ¿a qué se aspira en terapia? A mejorar la calidad de vida. La cura clínica es más que suficiente, porque la cura clínica del TLP se parece a uno de nosotros muy excéntrico, o sea, a cualquier persona que no tiene un trastorno. Por supuesto que puede llegar a vivir de una manera muy, muy normal. Victoria, gracias, licenciado Roberto, por compartir su conocimiento. No sabes cuánto aprendizaje me trae. Muchas gracias. Yo tuve una paciente TLP y herramientas como la detección de pensamientos rumiantes y un tiempo tiene evidencia científica comprobada y funciona. Por supuesto que sí. La meditación y el mindfulness. Por un tiempo frente al espejo, hablando consigo misma, me dijo que le ayudó mucho. Por supuesto. Es una excelente herramienta, o que parece un poco loca, ¿no? También la idea del mindfulness y la idea de la meditación funcionan más o menos en lo mismo. ¿Qué pasa en el TLP muy temprano en la infancia? No hay espejo. No hay reflejo. Metafóricamente hablando, ¿no? Entonces, sí, yo diría que eso sí. Mi ex TLP meditaba y ni parecía que lo tenía, así te lo creo, Michelle. O la meditación es una cosa de otro mundo. Padres con TLP crían hijos con TLP, no son tratados. Yo diría que sí, fabulosos, pero no nada más. Es decir, la persona con TLP tuvo una madre con TLP, sí, pero no nada más eso. Puede tener una persona con psicopatía, con narcisismo, vaya, la mamá que crea un niño con TLP, cría un niño con TLP, ¿tiene algo? Sí. ¿Y para qué le damos vueltas? Sí. Pero no necesariamente TLP. Entonces el trastorno TLP es desarrollado, no es algo con el que se nazca, no se nace con el trastorno. Para la persona sí, ¿eh? Lo ha tenido desde que prácticamente nació, porque el apego desorganizado, pues se marca en los primeros meses de vida en realidad. Entonces, para ella siempre lo ha tenido, así nació, pero la realidad es que no, ¿no? Marshall Linehan y de nuevo muchos otros estudiosos dicen que hay un factor genético. Y a mí me suena razonable, no me parece que sea el determinante, ni ella lo ha dicho jamás que sea el determinante, sino que hay ciertos factores genéticos que podemos nacer con ellos. Y si tenemos la mala fortuna de que además tenemos las circunstancias de crianza que llevan a detonar las conductas de las que estoy hablando, se juntan las dos cosas y surge el trastorno. A mí me hace sentido, pero no estoy seguro. Eso es una o dos corrientes que han dicho ese tipo de cosas. La neuropsicología nos ha enseñado otra cosa. Muchas veces encontramos estructuras cerebrales modificadas y pensamos, ahí está, mira, aquí hay una diferencia en el cerebro. Pero luego llega la neuropsicología en el siglo XXI y nos dice, sí, pero esa diferencia no estaba ahí de fábrica. Se formó en la crianza temprana y eso se está demostrando. Las experiencias emocionales, las experiencias vivenciales, las experiencias de la infancia temprana producen cambios a nivel cerebral. Entonces, primero, el huevo o la gallina. Necesitamos más información, seguramente la vamos a encontrar en las próximas décadas.
¿Cómo llegar a un acuerdo de convenio con una persona con ese trastorno? No vas a llegar a un acuerdo de convenio con esa persona. O sea, eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Pues porque lo que está ocurriendo con la persona que sufre TLP no es voluntario. A ver, échale ganas, amigo. Échale ganitas. Nah, por favor, no. Eso no va a ocurrir. Nada de lo que sufre la persona con TLP es voluntario. No es, a ver, ya ubícate y alíneate a la derecha y deja de hacer esto. La persona que sufre como sufre una persona con TLP, ¿tú no crees que lo hubiera hecho hace 10 o 20 años si pudiera? Por supuesto que ya lo hubiera hecho. Antes de conocerte, lo hubiera hecho. No, no es algo voluntario, no es algo que pueda. Se necesita mucho trabajo psicológico, psiquiátrico, social para realmente modificar conductas que para mi estructura psíquica son conceptos totalmente diferentes a los que manejas tú. No, no es eso. Eso se me hace importante señalarlo. No es así. No es ya, mírala, nada más quiere llamar la atención. Mi psiquiatra me dice que busque un psicólogo cognitivo-conductual para el TLP. Yo no estoy de acuerdo. Yo sé que la terapia cognitivo-conductual trabaja con personas con TLP. Sí, he leído cómo y he leído lo que hacen y está bien. Si eso es lo que tengo acceso, es mejor eso que nada. Yo diría dialéctica conductual. Y si se puede, terapia de mentalización de un cuate que se llamaba Peter Fonagy, maravilloso. No creo que haya mucho en México, desafortunadamente. Y psicoanálisis. Yo creo que la cognitivo-conductual no nos va a ayudar para una cosa que es netamente psíquica, no conductual. Pero bueno, esa es mi creencia. Yo creo que no, Mr. Rowe. Créanme algo, de verdad créanmelo. Cuando tú dices, yo creo que mi pareja tenía TLP, yo creo que mi pareja puede tener esto, no lo tiene. No lo tiene. ¿Por qué? Porque si tuviera este trastorno no te cabría duda. Así te lo voy a poner. Si esta persona tuviera ese trastorno, no te cabría duda. Habrías visto cosas verdaderamente que no te quedaría duda. Es un tema muy serio. Y no estoy minimizando a las personas con TLP. Al contrario, me molesta mucho que se minimice el daño hecho a estas personas y lo que sufren, ¿no? No digo de ti, Mr. Rowe, hablo el consenso terapéutico en realidad. Me faltan algunos, déjenme los leo rápidamente. Jazz Atenea, ¿qué tanto impacta un mal diagnóstico de TLP? Híjole, muchísimo a Jazz Atenea. O sea, te dicen que tienes TLP cuando en la realidad a lo mejor tienes un trastorno afectivo bipolar 2. A lo mejor no tienes nada más que un montón de traumas severos que se podrían tratar. A lo mejor tienes un apego súper inseguro. A lo mejor tienes mucha ira guardada. Entonces, brincar directamente al TLP sin confirmación me parece muy peligroso y muy dañino. Primera vez que no te resuena un tema, me está costando entenderlo. Rafael, lo que pasa es que usted entiende los temas desde su experiencia, lo cual es muy inteligente, muy apropiado, pero tú no tienes este problema. Entonces, al no tenerlo, no te ubicas en él. ¡Qué bueno! Un TLP puede cruzar a la homosexualidad, como dije hace rato, es muy común. Hay muchas dudas sobre mi orientación sexual, sí puede haberlas. Ya lo respondí. Perdón que no me detenga, pero si ya lo respondí, hay muchísimas preguntas adicionales. Entonces es difícil identificar si alguien tiene TLP, sí, completamente, pero existen rasgos claves, sí. Y eso es de lo que estoy tratando de hablar. En un momento más voy a... Ya dije algunos, ¿no? Reconfortante escuchar a un psicólogo que no demoniza a las personas que tenemos TLP. No, pero pues es que esa es la cosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Pueden usar manipulación? Totalmente. Cami, hola Roberto. Gracias, Yajaira Villeda. Mi Rexy. Te adoro, Rexy, te lo juro. Ay, me hiciste reír mucho. ¿Qué cosas tan marcadas, notorias serían esas? Pues en eso estamos. Es que déjenme hablar y yo les explico. A ver, si carezco de la persistencia del yo, es decir, no tengo una identidad bien establecida. Carezco de constancia de objeto.
Vivo en un universo en el que no existen patrones firmes. Nada es predecible. Nada es confiable. No puedo confiar en amigos, ni trabajos, ni amantes. Y la persona límite pone a prueba a todos, todo el tiempo, poniéndolos frecuentemente en dilemas imposibles. Si alguien ha estado con una persona límite, sabe exactamente de lo que estoy hablando ahorita. Si nunca has estado en un dilema imposible, entonces probablemente no estás con alguien que tiene trastorno límite. El dilema imposible es una de las herramientas inconscientes más impresionantes del mundo. Es como si fuera magia. Te pongo a prueba todo el tiempo porque necesito que me confirmes tu amor, valides tu lealtad, valides que no me vas a ir a abandonar, me demuestres que no me vas a rechazar. Y te pongo un dilema que no puedes resolver. Es decir, haga lo que haga, voy a demostrar que no soy confiable. Voy a demostrar que no te puedo demostrar. Es decir, es como un autosabotaje, pero nivel maestro. ¿Por qué etiquetar a las personas con un trastorno, Violeta? Voy a tomar tu pregunta en serio. Yo, en una consulta, nunca voy a dar un diagnóstico. Pero definitivamente va a llegar un punto en el que la persona me diga, necesito un trastorno, necesito un diagnóstico. O bien por cuestiones de reembolso de los seguros médicos. O bien porque el seguro no me va a dar medicinas y son muy caras y son muchas si no tengo este diagnóstico. O bien el psiquiatra no me va a atender si no demuestro que estoy en una terapia psicológica con este diagnóstico. Entonces, no es que queramos marcar a la persona. Obviamente, Violeta, hay muchas razones prácticas para que la persona necesite un diagnóstico por escrito. ¿Qué busca una persona con TLP? Esto es bien importante. ¿Qué está buscando la persona con TLP? Está buscando algo que a los demás nos resulte incomprensible. No puede considerar el contexto, no puede observar sus patrones de conducta en sí mismo o en los demás. Muchas veces parece incapaz de aprender del pasado y por lo tanto repite las mismas relaciones destructivas una y otra vez, una y otra vez. Utilizando una frase que utilizaban los antiguos, el TLP no tiene recámaras, no tiene malicia, no tiene ¿cómo se llama? La suspicacia. Entonces la pasa toda la vida abusando de ellos en muchos sentidos. Confía totalmente en quien le muestra tantito cariño. Y quien le suele, como dije hace rato, mostrar mucho cariño es el narcisista, el psicópata, el abusador. Y la persona límite se enamora sin límite, ¿no? Y al final acaba sufriendo tremendamente. Enormes daños, enormes tristezas. Porque se metió con la persona que sí iba a abusar de ellas. Y todos repetimos patrones en base a nuestras heridas. ¿Qué pasa si tengo las peores heridas? Pues me voy a ir con las peores personas. Y esto es muy trágico. Esto no es nada que nos deba dar risa. Esto es algo horrible. Yo estoy preparada para enamorarme de la persona que peor me va a tratar en este universo. Eso es muy doloroso. Sin embargo, bueno, lo que buscan es mucho más complejo. Busca la comprensión y la aceptación perfectas, ¿no? Es vivir en una búsqueda equivalente al santo grial de la Edad Media. Gracias, Ale Márquez. Algo que no existe, algo imposible, algo inconcebible. Aceptación y comprensión perfectas. En un sentido muy real, alguien me preguntó hace rato algo, esta es la respuesta. El TLP acaba siendo contagioso. Obviamente no lo es, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? Si convivo muy de cerca con alguien con TLP y yo quiero llevar la fiesta en paz, lo que exigen de las relaciones es lo que a ellas mismas les causó el trastorno. Sin darse cuenta, ¿no? Obviamente no lo hacen a propósito. Para que yo pueda ser eternamente amado por una persona límite de manera constante, de manera perdurable,
un requisito indispensable es la destrucción de mi propio self. Apagarme por completo. Porque los sacrificios que la persona demanda no pueden ser cumplidos con el self activado. Para darle lo que realmente necesita, en un sentido real, tengo que dejar morir mi self y someterme al 1000%, en total y absoluta codependencia. Por eso dije, lo que buscan es el santo grial, imposible, inexistente, inconcebible. ¿Quién lo va a dar? ¿Quién va a cumplir eso? Es precisamente la activación de su self lo que hace que la persona que anduvo alguna vez con una persona al límite salga corriendo. Es la protección de su self. Se da cuenta, para seguir aquí me tengo que apagar. Mejor me voy. Junto con la inestabilidad afectiva que surge en la persona con TLP, la ira es un síntoma muy persistente, obviamente todo el mundo lo sabe. Las explosiones de ira son impredecibles y para muchas personas son temibles. O sea, es desproporcionado. ¿Algunas personas con trastorno límite han cometido crímenes? Sí. ¿Algunos de esos crímenes pasionales de los que escuchas en la tele fueron cometidos por alguien con TLP? Estoy seguro que sí. No tengo estadísticas para demostrarlo, pero estoy seguro que sí. La ira puede ser detonada por una ofensa específica, frecuentemente trivial, ¿eh? ¿No? Hay veces que dices, de verdad, por eso se enojó. Pero debajo de eso, ¿qué hay? Pues muchísimo miedo al abandono, un miedo terrible al abandono, un miedo terrible a la desilusión, un miedo terrible a que no estés 100% comprometido con esa persona. Tan intensa y a flor de piel, decía yo, pues siempre van las personas que tengo alrededor, ¿no? A mi pareja, a mis papás, a mis hijos. Es decir, me la paso alejando a las personas a las que más quisiera yo tener cerca, a las que más necesito. Mucho se ha hablado de que la persona con TLP es un poco psicótica, pero esto necesita ser aclarado. La persona con TLP está al límite de lo psicótico, se dice. Bueno, es cierto, en cierto modo. ¿Qué es lo que nos diferencia? Que no es un ataque psicótico como tal, en pleno sentido, sino es un ataque de disociación en estrés extremo. Entonces esa disociación, pues sí, técnicamente lo podríamos llamar como en una onda psicótica donde hay desrealización, ¿no? Pierden, por ejemplo, tiempo, de repente se encuentran, pues, ¿cómo que estaba yo en la cocina? ¿Y ahora qué hago aquí, no? Se les perdieron minutos. Hay gente que describe que de repente llegan y la saludan. Hola, ¿cómo estás, Roberto? Y tú, ¿quién eres? En mi vida te he conocido. ¿Cómo no? Estuvimos platicando en la fiesta el viernes pasado. Pues si esa persona andaba en un momento de disociación, literalmente no se enteró, ¿no? Cosas así. Pero la persona con TLP, a diferencia del verdadero psicótico, se vuelve a calibrar sola, normalmente en horas. La persona con trastorno psicótico, pues no. Se tarda mucho tiempo, a veces hay que ayudarla, a veces se pierde ahí un tiempo, hay que meterle mucho apoyo psiquiátrico, pero la persona con TLP, si llega a caer en un evento de disociación, muy probablemente se vuelva a regular solita, se calibra solita, ¿no? La forma de vivir en pareja con una persona con TLP, sí, la persona necesita mucho entrenamiento, necesita ir mucho a la terapia, necesita trabajarse mucho, necesita que le enseñen qué hacer. Las explosiones suelen darse por celos o algo que no está en su control. Si no controlo, me abandona. Es cierto, pero la realidad del trastorno límite es que las explosiones de ira obedecen a la negativa a fusionarse. Y hacia allá voy. Ya casi llego ahí. ¿Eso a la larga no puede cansar a la pareja? No, pues totalmente. Jessica, ¿cuál es la diferencia entre TLP y TAP? Es TLP y TAP 2. La descripción emocional es prácticamente la misma, salvo que no existe la difusión de la identidad, la inconstancia de objeto, el splitting como tal, y el TAP 2 obviamente va a dar
muestras a nivel electricidad cerebral, pequeños cambios en la estructura cerebral, es decir, tiene una base más fisiológica también. Hasta donde yo sé, pero eso nos lo tiene que decir un psiquiatra. Ya respondí eso, Van. Surizadeh, y por más cuidado a veces uno se pierde compras compulsivas de exceso de relaciones espontáneas, totalmente cierto, a eso hablo, cariño, a eso me refiero. Y por supuesto, solitos se vuelven a calibrar, algo que alguien con verdadera psicosis no puede hacer. Gracias, Rexy. ¿Cuáles son los síntomas más marcados? Ya lo dijimos, lo hemos estado hablando. ITS diría que es común el TLP. A nivel verdadero trastorno, es igual de común que el narcisismo, es decir, un 3-4% de la población. ¿Qué estoy diciendo? Muy poco. En las estadísticas del DSM-5. No, es decir, poco. Pero bendito sea Dios porque es algo profundamente difícil. ¿Cuál sería mi opinión en la terapia más adecuada? Ya lo dije, que hay que ir a terapia dialéctica conductual, terapia de mentalización y, si se puede, psicoanálisis. ¿Por qué si se puede? Porque es muy caro. La persona con TLP va a requerir varias sesiones a la semana en psicoanálisis, lo cual en México es muy difícil que alguien lo pueda pagar. Y es común el TLP, ya lo dije. A Sofía, pues yo diría mucho menos común de lo que creemos. Alguien puede tener, no, Sofía, voy a explicar el splitting apenas. John Bowlby, el creador de la teoría del apego, nos hablaba de algo que se llaman modelos inconscientes. A ver, ahí les va. Esto es bien importante. Todas las personas en la infancia temprana, muy tempranito, desde las primeras semanas de vida, formamos modelos inconscientes que nos sirven como manuales para nuestro funcionamiento a lo largo de la vida. Son a nivel inconsciente, no aprendemos. El niño en ese momento es un bebito de semanas. Entonces, esos manuales que te dicen, ¿cómo debo comportarme en esta situación? ¿No? Este evento es peligroso. Esto me hace feliz y lo puedo obtener de esta manera. Cada cosa tiene su manual. Miles y miles de pequeños procesos que aprendimos en nuestras relaciones con mamá sobre qué podemos esperar de las personas en base a qué aprendimos y qué podemos esperar de nuestros papás. ¿Qué me va a dar el mundo? ¿Qué tengo que hacer? Todo esto son pequeños manuales que se van acumulando. Bowlby los llamaba modelos funcionales internos. ¿Ok? Todos los tenemos. Y hay algunos modelos funcionales internos que tenemos que guían nuestra manera de relacionarnos. Es decir, existe un apartado que es los modelos internos de cómo debo relacionarme. ¿De acuerdo? Pero fíjense bien, la persona que tiene este problema, que va a ir hacia un trastorno de la personalidad, no nada más límite, sino cualquier trastorno de la personalidad, Masterson dice, tiene dos modelos distintos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Uno tiene su aprendizaje de las experiencias que tuvieron en sus vínculos de apego. El otro tiene su aprendizaje de las experiencias que tuvieron cuando hubieron ruptura del vínculo de apego. Uno tiene las buenas experiencias, otro tiene las malas experiencias. Tengo dos manuales al mismo tiempo. Si no tuviéramos los seres humanos esos manuales, no tendríamos procedimientos para interactuar con el mundo, ¿no? Cada cosa que haríamos sería como si la estuviéramos haciendo por primera vez. Te levantarías, verías a tu esposa y le dirías, mucho gusto, me llamo Roger. Sepa Dios quién es, ¿no? Sería como si lo hiciéramos por primera vez. Estoy exagerando, pero vaya, no tendríamos aprendizaje, porque son nuestros modelos internos lo que nos ayuda a navegar el mundo. Pero cuando en nuestra infancia no tuvimos experiencias positivas de apego, de vínculo de apego, de que el vínculo se puede dañar y después se puede restablecer y reparar. Es decir, que nos podemos enojar y luego podemos reparar la relación. Cuando no tenemos eso, pues no desarrollas seguridad ni confianza. No desarrollas la seguridad y la confianza que viene de un apego razonablemente seguro, que permite que nuestras interacciones
pues puedan ser confiadas, relajadas, espontáneas, seguras, ¿no? Lo que sí experimentaron desde siempre, desde que nacieron prácticamente, frecuentemente, fue la interrupción del vínculo de apego y la ausencia de reparación. Eso los llevó a tener dos modelos internos separados. Eso es el splitting. Masterson le daba un nombre diferente a esto que no voy a explicar porque es demasiado técnico y simplemente te voy a explicar cómo funciona. Digamos que un muchacho se va a jugar dominó con sus amigos y se le olvida llamar a su novia, ¿no? Se fue con sus amigos, estaban jugando dominó, no hay bronca, se la pasó muy bien, no le llamó. Conforme al modelo relacional de esa muchacha, que no te llame significa rechazo. Eso significa abandono. Trae un tono emocional esta experiencia que es peligro, desilusión, desesperación, dependiendo de la persona. ¿Qué surge en la mente de la chica? Un guión que le dice cómo tiene que actuar. ¿Ok? La chica que está siendo ignorada significa está a punto de ser abandonada, entonces se experimenta la famosa depresión por abandono, se activa la defensa y pues puede empezar a llamarle toda la noche. Puede empezar a llamarle con amenazas de muerte toda la noche. Puede empezar a beber sin parar. Puede llamarle al vecino y prometerle el mejor sexo de su vida, vente ahorita. Puede hacer un montón de cosas y todas, decía Masterson, van a ser para combatir la depresión por abandono y van a ser autodestructivas en muchos sentidos. Acuérdense, autodestructiva significa destruyendo al self. ¿De acuerdo? Lo que siempre va a ocurrir casi en todos los casos en el verdadero TLP es ira descontrolada y odio descontrolado por mí mismo. Me activa las dos cosas, la ira contra ti y el sentir que me tratas de esa manera porque yo no valgo nada. ¿Ok? Es muy doloroso. Es como si la mente relacional, nada más la relacional de la persona con trastorno límite tuviera dos polos. Son estos dos modelos inconscientes. Uno, Masterson lo llamaba la unidad de relaciones objetales recompensante o gratificante. Recompensante es más clara. La unidad de mis relaciones objetales recompensantes. Este modelo le dice a la persona cómo debe de actuar, cómo se debe de sentir cuando los objetos se portan bien y merecen ser recompensados. En este modelo, el self, la persona se ve a sí misma y a los demás como buenos, como complacientes, como perfectamente buenos y poderosos. Entonces la persona está en este polo, en este momento todo lo está viendo como gratificante, está experimentando gran amor, gran pasión, gran amistad, gran contento, porque el otro está siendo quien ella quiere que sea, y va a ser recompensado. ¿Con qué lo va a recompensar? Con total devoción, con total admiración, con total amor, con total sexo, con total todo lo que yo tenga. Todo es para ti. ¿Ok? Si te aferras a mí, si dependes de mí, si tu mente es una con la mía, si opinas lo mismo que yo, nunca me llevas la contraria, me das la razón en todo, tú eres como yo, tú eres fusionado como tú y yo somos uno mismo, diría Timbiriche. Eso es fusión, somos uno mismo. Pensamos lo mismo, queremos lo mismo, sentimos lo mismo, nos interesa lo mismo, no nos podemos separar, vamos al baño juntos. Estamos fusionados. Entonces te recompenso, porque eso es lo que realmente quiere la persona límite. La persona límite, les dije, comprensión y atención absolutas. Eso es lo que quiere. Y cuando das muestras de eso, te recompenso. Estoy en el polo recompensante. Luego tienen un segundo modelo relacional, ¿se acuerdan? El otro polo, que es el objeto frustrante. Masterson lo llamaba la unidad de relación de objeto frustrante. Withholding en inglés para quienes lo entiendan. Este modelo le dice a la persona cómo debe de actuar, cómo debe de sentirse cuando le desilusionan, cuando le frustran. Y esa persona que frustra y desilusiona no nada más merece, sino tiene que ser lastimada. Se le tiene que enseñar una lección y tiene que ser
víctima de mi profundo desprecio y enojo, me están haciendo enojar. ¿Por qué? Pues porque no te estás sometiendo, perro. ¿Me entienden? Esto es muy serio, es muy doloroso. Mamá buena, mamá mala. Ahí están los dos polos. Cuando mamá era gratificante conmigo, ¿qué pasaba? Yo era totalmente dependiente de mamá. Cuando yo me ajustaba a lo que mamá quería, son mamás que necesitan gran atención, mamás que sí probablemente sean también personas que sufren TLP, cuando el hijo se somete por completo y les muestra total adoración y devoción y bla, 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 la mamá lo recompensa con total amor, con total calidez. Pero que el niño muestre tantita, y hace rato les dije, activaban su self y los aplastaban. Esto es lo que ocurre. Cuando tú te tratas de salir de esta fusión, te voy a castigar. Y eso es lo que uno aprende. Forma dos modelos. Mamá buena, mamá mala. La persona límite activa el modelo recompensante cuando tú te fusionas. Cuando le complaces, entonces le haces sentir amada. Y cuando se activa el modelo frustrante, es cuando muestras el otro, ¿no? La persona que experimenta TLP no pasa eso. Pero cuando su pareja muestra, entonces se va a... Ella se pasa al polo frustrante y el otro merece ser castigado. ¿Por qué? Porque eso le hace sentir amenazada. Eso le hace sentir que el abandono es inminente a nivel psíquico. Decía hace rato, no es voluntario. Pues claro que no, esto no es voluntario. Nada de esto es voluntario. Yo no voy a hablar de esto porque no puedo romper la confidencialidad, pero lo acabo de experimentar hace un par de semanas de una manera impresionante. Vi los dos polos. Lo vi claramente. A veces estaba yo hablando con un polo y a veces estaba yo hablando con otro polo. Es una cosa extremadamente frustrante para la persona, le hace sentir gran sufrimiento. Y eso es lo que me molesta, que no se entienda bien y que se le estigmatice algo que ni siquiera alcanzas a entender. ¿No? Porque es muy fuerte esto. Ahora, ¿la persona tiene miedo al abandono extremo? Sí. Pero cuando los eventos de su vida le exigen activar el self, por ejemplo, pues no tiene dinero, entonces necesita buscar un trabajo, le da terror, porque la activación del self despierta la depresión por abandono. Hasta buscar trabajo. ¿No? Porque para ir a buscar trabajo y mostrar iniciativa, etcétera, etcétera, tengo que activar mi self. Entonces es mucho más fácil volverme dependiente de alguien más. Buscar que alguien me sostenga, digamos, en términos prácticos. Y muchas veces me acabo volviendo dependiente de alguien que pues obviamente no me va a convenir. De alguien que nada más va a querer abusar de mí, ¿no? Bueno, pues estos dos polos del splitting son la realidad dual, la dualidad de la persona límite. Si esto no está presente en el límite, no hay TLP. Si la tríada no la ves claramente y en consulta la tienes que ver. No hay manera de que no la veas una vez que la entiendes. Si no ves la tríada, no hay TLP. Eso decía Masterson. No lo dice Sanandana. Como Sanandana lo dice porque repite lo que dijo el experto. No porque yo sea amigo. ¿Cómo es la tríada? Activación del self, depresión por abandono, conducta autodestructiva. Ahí va de nuevo. La persona muestra una iniciativa en la que muestra que se está activando el self para lo que tú me digas, para luchar por algo, por iniciativa. Voy a irme a registrar en la universidad y voy a cambiar de carrera. Le voy a decir a mis papás, yo ya no quiero ser dentista, ahora voy a ser, no sé, ingeniero. Eso es activar el self. Pero en cuanto lo hago, ni siquiera lo he llegado a hacer, en cuanto lo prendo, en cuanto lo pienso, prendo al self, surge la depresión por abandono, también le han llamado ansiedad por separación. Y ese estado es tan oscuro, tan negro, tan doloroso, tan terrible, me defiendo apagándome. Es decir, conducta que destruye al self, lo apago. ¿Qué quiere decir? Mejor me vuelvo a apagar, mejor me vuelvo a acurrucar para que tú me mantengas y yo no busco mi bienestar nunca. Estoy siendo sin prisa, pero eso es la tríada borderline.
Si eso no está presente, es muy poco probable que haya TLP. Si el splitting no está presente, es muy poco probable que haya TLP. Todos tenemos un cierto nivel de splitting. Todos. Esto es dominante. Cuando es dominante hay TLP, no hay constancia de objeto. Si tú te vas, de verdad me siento muerta. No puedo, de verdad no puedo. Esta soledad, este sentido de que ya me dejaste, de que dejaste de existir, quiere decir que yo dejé de existir. Es muy real. Sin eso, es poco probable que haya TLP. Hay un sentido de identidad difusa, verdaderamente difusa. No sé quién soy, no sé qué quiero, no sé qué creo. Sin eso, es poco probable que haya TLP. ¿Qué más? Puede haber TLP sin ira, puede haber TLP hasta sin abuso de sustancias, aunque es raro. Puede haber TLP sin intentos de suicidio. Desafortunadamente, el 70% de las personas con TLP intentan suicidio al menos una vez en su vida. Desafortunadamente sí lo hay. ¿Puede haber una persona TLP que no se corta y no se daña? Sí, sí la puede haber. Es poco probable, pero sí lo puede haber. Normalmente, y por favor no tomen esto de mala manera, muchos de los TLPs más funcionales no se cortan, se tatúan constantemente. Entonces, yo he conocido gente que cuando está en la depresión total no se corta, corre a hacerse un nuevo tatuaje. ¿Por qué? Porque ese es el dolor que le tranquiliza, que le calma. No se lo tomen como esto significa que yo tengo TLP porque tengo muchos tatuajes. No. Puede haber TLP sin promiscuidad, definitivamente, si la persona encuentra otra manera de saciar la necesidad de contacto. Por supuesto puede haberlo sin TOC, sin que haya obsesivos, pensamientos obsesivos y rumiación. Todas estas cosas, se fijan, no son determinantes, sino lo determinante es lo que les digo. A ver, déjenme los leo porque ya se nos va a acabar el tiempo. Déjenme, termino de leerlos. Pame, hasta un elogio se duda si lo dijo de verdad, si lo dijo por lástima, qué quiere de mí, me está manipulando, qué querrá. Sí. Maldito si lo hago, maldito si no lo hago, Pame, a eso me refería. Si no me diste cumplidos, eres horrible. Si me das cumplidos, eres horrible. Es una bronca para la persona. Sí. Yo tengo TLP, pero no hay ese patrón de polarizar ni conductas autodestructivas. Lo soy. Conductas autodestructivas no me refiero necesariamente, como dije, a cortarse o intentos de suicidio. La conducta autodestructiva es self-destructive, quiere decir destructiva de mi self. Apago mi self, actúo en contra mía, actúo de una manera que va en contra de mis intereses. Me autosaboteo. ¿Ok? Sí, sí hay conductas autodestructivas en el sentido físico, pero no me estaba refiriendo a esas. Al saber toda esta información, la persona puede hacer conciencia y tratarse al mismo, ni de broma, lo digo en serio, imposible. A la hora que una persona tiene una polaridad de la que ni siquiera se da cuenta, porque este polo nunca ve a este polo, no se comunican. No, ni de broma. Los quiero mucho, familia. Damn, datazo de los tatuajes, sí, Andrés. Pero, ojo, ay, no vayan a empezar, Andrés no se vale. Mira esa loca, está toda tatuada, debe ser TLP. No empiecen así, eso no se vale. La bipolaridad está relacionada con TLP, son trastornos diferentes. Yo no tengo tatuajes, mi carito. Yo tengo, ya lo dijimos, está describiendo a mi sobrino de 16 años, pero dicen que está entre todos bipolar y TLP. Estudios psicológicos y estudios psiquiátricos para determinarlo, ICC. Un psiquiatra es quien sabría, obviamente, hacer los estudios necesarios, y me refiero también a los cerebrales y fisiológicos, para determinar si existen las condiciones de bipolaridad, etcétera, etcétera, que hasta donde yo sé, esto no me atrevo a afirmarlo, pero hasta donde yo sé están presentes en la bipolaridad, es decir, lo puedes ver, pero no lo sé. Entonces, ahí es donde un psiquiatra entra y nos dice lo que necesitamos. En momentos de crisis, compro compulsivamente, tengo abuso de sustancias y eso me duele demasiado en realidad, Suri, lo sé. Solo soy intensamente intensa, eso es diferente.
Así que Silvi, creo que por ahí estaba tu pregunta del principio, ya te puedes relajar. Pero eso no significa que no necesitemos algo de terapia, ¿no? Pero bueno, pues son muy buenos prospectos, ¿no? Ya lo vamos a resolver, me falta una piececita. Es que es lo que te digo, pónganle un manual a estas cosas. No me refiero al micro, me refiero a la mezcladora que compré para conectar el micro. Pónganle un manual, demonios. Díganme todo lo que necesito. Alessandra, ¿por qué se puede pasar de la hipersexualidad a nada de libido? No es el tema de hoy y he explicado esta semana 2 o 3 razones para ello, la falta de deseo, y está en muchos videos. Tienen o sienten empatía por sus cercanos, como dije, Monique Ross, si la sienten está mal aplicada. No es que no sientan empatía, eso es un error. Piensa la gente, pues no son empáticos, no son compasivos, son unos egoístas. Eso no es cierto. Simplemente está mal utilizada. La empatía en la persona TLP está enfocada en sí misma. ¿Por qué? Porque su desesperación por evitar el abandono y obtener amor y obtener validación es tal que no se le ocurre pensar en ti, no es que no sienta empatía. La persona que han andado con alguien con TLP, me pasó con mi pareja un día que llegó tarde, un vacío enorme y entré en una crisis horrible. Sí, eso sí es clásico, Yajaira. Gracias, Sofi, gracias a ti por tanto también. Imagination, no ha sido mi intención, pero por un momento solo quería desaparecer de alguna forma, me perdí que tiene que ver con el TLP. Decía yo que una posible manera en que algunas personas se causan autolesiones, en vez de cortarse, se hacen tatuajes. No quiere decir nada más que lo que acabo de decir algunas personas, ¿ok? Trauma estrés complejo. El TEC que he mencionado, no se parece porque el trauma emocional complejo no es un trastorno. Lo que significa es, la persona con TLP va a tener las conductas que aparecen en el TEC, sí, al extremo. Pero tener TEC no significa tengo TLP, ¿ok? Tener TEC. Tener las conductas que aparecen con el trauma emocional complejo no significa que tenga TLP. Pero todas las personas con TLP van a tener esas conductas, lo más probable es que sí. Buena pregunta de la CUR. DBT, trastorno dialéctico conductual, es método más científicamente comprobado para el TLP, pero no es trastorno, querido 7, es la terapia dialéctico conductual. Yo digo que es para el que existe más evidencia científica. Exactamente, no necesariamente es el mejor, pero es para el que existe evidencia científica. La terapia de mentalización para mí es mejor, el psicoanálisis es mejor, pero es inalcanzable muchas veces por la cantidad de sesiones que requiere semanalmente. Entonces, ¿qué nos queda? Trastorno dialéctico conductual. Terapia dialéctico conductual. Y también terapia de esquemas. La terapia de esquemas es muy buena. Es bueno romper una relación con un TLP para resguardar mi self. Si lo vas a hacer, por favor, hazlo con mucho cuidado, con mucho cariño y con mucha empatía, porque recuerda que estás hablando de alguien que sufre inimaginablemente por el abandono. ¿Ok? No es fácil. Pero si tú sientes que eso es lo necesario, está bien, simplemente hay que decírselo. Lo que quiero es no dañarte más, no hacernos daño más, lo siento mucho, pero sean empáticos, no ghosten, por favor, a una persona con TLP. No busquen pretextos para dejar a una persona con TLP, le van a dar en la maraca. Entonces sean empáticos, sean amorosos, sean respetuosos. Acuérdense que estás tratando con alguien con terror al abandono. ¿Sale? Cris, a mi ex le hicieron un electroencefalograma y el segundo psiquiatra le dijo que eso no sirve para dar diagnóstico. Ok. Entonces, si dije una burrada, me disculpo, yo no soy psiquiatra. Lo que sí sé es que a las personas que yo he atendido, que me han mandado psiquiatras, vienen con estudios del sistema nervioso, del cerebro. A lo mejor no eran electroencefalogramas, era otra cosa y yo no sabía, ¿no? Josie, muchas gracias por el live de hoy y por la paciencia. No, gracias a ustedes. ¿Qué tan violenta puede ser una persona con TLP? Mucho. Pero no todos. Algunas personas.
¿Las personas con TLP son codas? No. No. La persona con TLP cuando está en su polo recompensante no te da su cerebro porque no se lo puede quitar, te dan todo, absolutamente todo. Lo único es que estamos confundiendo probablemente características, ¿no? La persona coda, definitivamente TLP no tiene como rasgo el ser codo. No, Carito, no creo que seas TLP. No lo creo. Como les dije hace rato, si yo tuviera una relación con alguien con TLP o si fuera TLP, no me haría la pregunta, lo sabría desde hace mucho tiempo. No me cabría duda. Bueno, mis cari... Ay, caray. Una persona con TLP no puede tomar conciencia propia, además de terapia, que sepa, ya le respondí. Perdón, ya le respondí. Eso no viene al tema de hoy. Siento que pagué mi self por mi madre. Gracias, Roberto, por tus videos. Gracias a ti, Tokio. Jenny, lo lamento mucho. Abrazo, Rafilla. Eres su secretaria. No es la secretaria, usuario. Es la moderadora del live. Te pido respeto, por favor. Reci me ayuda en todo lo que tiene que ver con el live y tiene la capacidad, porque el programa se lo da, yo se lo he dado, de bloquear, silenciar, callar, solicitar, responder, y te ruego que seas muy respetuoso. Ok. Bueno, Reci más directa dijo, modero el live, saludos cordiales, mi vida. Pero yo ya dije, aguas con mi Rexy, no me la traten mal. ¿Cómo separar un TLP de un TOC? Uy, muy diferente, muy diferente. No, bueno, ¿qué onda con el usuario? Si no me lo has callado, adiós, usuario, whatever you are. Blockation, totalation. Muchas gracias a todas y todos por su apoyo, por su paciencia, por su compañía, por escuchar. Nos vemos mañana. Ya no va a haber segunda parte de TLP. Yo había dicho que iba a ser martes y miércoles, porque no pensé que fuera a darme tiempo. Pero sí me dio tiempo. Entonces, vamos a ver qué hacemos mañana. ¿De acuerdo? O podríamos hacer algo, porque ya lo anunciamos. Vamos a hacer, ya no doy tanta información, pero respondemos preguntas, porque hoy hubieron muchas preguntas que no respondí. ¿Les late? ¿Les suena bien? Eso es cuidando su manada. ¿Cómo es? Exacto, ¿qué le pasa? No, hombre, gracias a ustedes. Mañana nos vemos con todo gusto y... Sí, segunda parte. Sí, perfecto. Estrés postraumático. Sí, tema completo, Jesús. Complejo, exacto. Antes deja muchas dudas. Lo tratamos mañana con todo gusto. Gracias a todas y todos. Son ustedes maravillosos. Objetivo cumplido. Dios los bendiga. Nos vemos mañanita.